Alguien me contó una historia que por inusitada, sorprendente, me dejó con la boca abierta. Eran los hermanos Vibriesca, los hijos de Martita y Castro Socox, habían rentado un piso entero en el hotel Nico, un piso entero, y habían corrido la voz y habían corrido está mejor el tiempo. Ahorita les contamos esto. Habían rentado un piso entero en el hotel Nico, un puesto. ¿No? ¿Soy peor? ¿Ahora soy mejor? Habían rentado un piso en el hotel Nico y habían corrido el rumor de que se escuchaban problemas. Esto quiere decir, tú tenías una empresa que fabrica cabezas de diamante para las brocas de perforación en alta profundidad de Pemex, y llevabas 10 años queriendo venderle a Pemex una pinche broca y no podías, porque le daban el contrato a una empresa alemana, quizás por qué y cómo. Entonces, tú ibas ahí a sentarte con los hermanos de Vibriesca a contarles su problema. Y en general, lo que recibían en este piso entero del Nico era empresas que tenían relaciones con el aparato del Estado y que tenían problemas, ¿no? Yo fabrico cuadernos con papel que me mandan de Pakistán y he tratado de vendérselos y no me los compran, a pesar de que los ofrezco 4 pesos más baratos que el resto de la gente. Entonces, en cada cuarto del Nico pusieron un operador que escuchaba. Díganme ustedes, cada empresa representa, bla, 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 y tomaba nota. Y terminaba con las siguientes frases: nos comunicaremos con usted. Y así estuvieron una semana, un piso entero del Nico, contratado por los hijos del presidente, recibiendo quejas, demandas, propuestas, ideas, a la luz pública. ¿Cómo chingas escondes un piso entero del Nico? Bien, en la siguiente semana comenzaron a contactar a los que les habían venido a plantear sus problemas y les dijeron, bueno, en tu caso pues no hay solución, porque francamente hemos sondeado el sector de petróleos y ahí tienen ya el contrato amarrado y no se puede, bla, bla, bla. O, pues sí, como no, podemos resolverle su problema. A través de una corta comisión podemos resolverle lo que usted plantea. ¿Qué ocurrió? Que bueno, una parte de las empresas que fueron a hacer gestiones, yo no tengo ni idea cuántas habrán sido, en una semana, un piso entero del Nico, 100, 200, 500 empresas, ¿no? Se vieron engañadas y despechadas, porque por darte la asesoría, o sea, por escucharte, te cobraban. O sea, primero cobraban por escucharte y luego cobraban mordidas y te resolvían el asunto. O sea, cobraban por la gestión. Se había creado de la nada. Miren que estos güeyes, estos cabrones son vivos para negocio puerco, pues, ¿no? Son como imaginativos. No hay película de Hollywood que le llegue a este pinche rollo, ¿no? Se había creado una empresa de intermediación con el Estado mexicano. Empresa sin nombre, con dueños, eso sí, porque los que rentaron eran los hermanitos, ¿no? Y habían generado una de las operaciones de corrupción más grandes que se conoció en la historia de México. Esta es la esencia del capitalismo mexicano. Cuando planteas quién está detrás de Peña Nieto, detrás, al lado, tomado de la mano, tienes que revisar cómo se financió la campaña de Peña Nieto. Encontrarás toda la maquinaria tradicional del PRI, pero encontrarás además que para poder ganar las elecciones tuvo que comprar 5 millones de votos por el mecanismo de la compra directa. Un borrego, un saco de avena, un machete, 300 pesos, unos calzones sin champú, una tarjeta Monex, etc. Miles de millones de pesos se invirtieron en la compra de estos 5 millones.
¿De dónde salieron? Salieron, según pudimos comprobar cuando hicimos el análisis de la elección en un proyecto que se llamó Fraude, salieron de tres fuentes. Por un lado, salieron de gobiernos estatales y municipales priistas. Hay filmaciones del gobierno del estado de Zacatecas con un cheque encima de la mesa y se le transfieren los fondos de protección contra una sequía, una helada que había habido en la sierra de Zacatecas y se había perdido la cosecha de avena, y pues había unos fondos para darles a los productores. Bueno, esos fondos se desviaron hacia el comité de campaña del PRI. Y por donde quiera que lo busques, por donde quiera que lo encuentres, hay un propio financiamiento interno del aparato ilegal para financiar la campaña de miles de millones de pesos. Segunda fuente de financiamiento, el narco. Hay cuentas trianguladas de origen, quién sabe qué chingados, ¿sí? Que aparece de repente dinero en la nada, reaparece en Tel Aviv, reaparece en un banco mexicano y a la noche siguiente se vacía la cuenta. Algunas de ellas son pasmosas, porque de veras, si esto no fuera trágico, sería comedia, chingados. Como por ejemplo, un obrero en Monterrey, ojalatero, ¿sí? Con un compadre suyo ponen una empresa. Si vas a ver la sede de la empresa, encuentras un baldío, que además ni siquiera les pertenece, es propiedad de doña Conchita, que vive a 4 cuadras. O sea, fantasma absolutamente. Esta empresa constituida fantasma, con sede en un baldío, supuestamente dedicada a la herrería, ¿sí? Desaparece, bueno, no, primero, crea una cuenta bancaria. A partir de ahí, pones 1,000 pesos, los depositas a nombre de la empresa y con eso abres una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria recibe en el curso de 24 horas 600 millones de pesos originados en cuentas bancarias de Israel, las Islas Caimán, Panamá, España. Entran a la cuenta fantasma de la empresa fantasma. Al día siguiente, esos fondos se transfieren al comité de campaña del PRI y la empresa desaparece. ¿De dónde sale el narco? Evidentemente es dinero del narco. ¿De cuál narco? De alguno de los narcos, como las consecuencias las veremos en el futuro. La tercera fuente de financiamiento sería lo que llamarías promesas de futuro, ¿no? En la bolsa de Chicago puedes comprar trigo que no existe y invertir en él, en lo que llamamos futuros. En México no, en México es mucho más divertido. En México lo que puedes hacer es depositar dinero en la cuenta del candidato presidencial, ¿sí? A cambio de promesas. La carretera de Comalcalco a Villahermosa necesita reparaciones. Va a ser federal. Si me la das a mí, ahí van 15 millones de pesos por delante. Se entrégalos de tal manera que no se vean. Los cuadernos escolares, las obras públicas para poner las postes de luz. Pasaron charola por todos lados. Cada vez que pasabas charola, creabas compromiso. La charola no es gratis, ¿eh? Bueno, pues ya me comprometo a esto, me comprometo a lo otro. Y lo que estaban haciendo era comprar obra, material, etcétera, a sobreprecio. Nadie quiere un contrato en el que vas a tener que actuar legalmente y sueltas 15 millones por delante para que te lo dé. En el contrato ya está la recuperación de esos 15 millones y mucho más, ¿sí? Toda esta estructura de financiamiento retrata el modelo nacional. Cuando López Obrador dice la mafia que gobierna México, yo creo que encontró una fórmula para describir este sector de la burguesía que domina el país. Esta combinación barroca, compleja, extraña, en la que encuentras sectores relacionados a la producción industrial, proveedores de servicios, encuentras a la alta burocracia, encuentras la parte del aparato del Estado involucrado y encuentras asociaciones con el capital internacional. De la noche a la mañana, además, se crean fenómenos que dicen, ¿y esto dónde surgió? ¿A qué hora los mexicanos
tuvimos noticias de que tal cosa sucedía. Y de repente nos encontramos con que mineras canadienses de origen extraño, algunas son canadienses, otras parece ser que son mineras prestanombres de empresas chinas, ¿sí?, se han apropiado de la producción de oro en México y controlan el 85 al 90% del mercado de la producción del oro. Constitucionalmente, el oro forma parte de la riqueza del subsuelo que pertenece a la nación. ¿A qué hora se dieron las concesiones? ¿En qué condiciones se dieron? La enorme mayoría de las concesiones de las mineras de oro está causando conflictos de extrema gravedad en la zona donde están trabajando. Bien porque operan a cielo abierto, bien porque utilizan arsénico en la depuración, están envenenando mantos desérticos, están envenenando terrenos de las comunidades, han generado incrementos brutales en enfermedades en zonas, se han apropiado utilizando pistoleros de terrenos comunales. Es un desmadre por todos lados de capitalismo salvaje. ¿Cómo chingados vamos a llamar si no? ¿Sí? Genghis Khan vestido con Levi, ¿no? Genghis Khan, que también es palacio, ¿no? Estaría chingón ese anuncio. Genghis Khan ahí con su pinche gorrito, yo soy palacio, ¿sí? Y compran la Comer. Es el pinche horror. Y además esta construcción se ha ido afianzando, articulando, organizando. Tiene fracturas, tiene conflictos, genera contradicción, ¿sí? De repente encuentras la emergencia panista. Y en principio el fenómeno Cloutier, una clase media católica harta de este pinche fenómeno, civilista. Bueno, tardaron 2 sexenios en ser iguales que los priistas, ¿sí? Con personajes a la cabeza del proyecto con la misma lógica y el mismo modelo. Son intercambiables, francamente, no hay variantes. Todo esto amarrado con una lógica autoritaria, basada en principios porfirianos, el principio del poder, entre otros. Cuando discutíamos una vez el concepto del principio del poder era muy divertido. El principio del poder es el principio que tienen los que no tienen principios. O sea, si usted no tiene principios morales, éticos, religiosos, si usted no tiene ningún pinche principio, pues tiene el principio del poder. El principio del poder dice yo mando. Vivimos además en una situación en la que la deformación de la vida cotidiana ha llegado al grado de que hay 2 constituciones. Una constitución en la que compras aquí en la librería, no sé si la tengan, en economía no la deben tener, ¿no? La constitución mexicana. Pero bueno, si no, no pongan esa pinche cara, hombre, no puedo no hacer bromas, carajo. Seguro alguno sale de aquí, oiga, tienen la constitución. La compras en Belisario Domínguez a 17 pesos, una copia de la constitución mexicana. Bueno, existe esa, que la podemos comprar a 17 pesos, era la última vez que compré una. Y existe otra que está en Los Pinos. No sacas un completito, es que me falta una mano. Que es muy rara esa, la otra constitución. La otra constitución tiene un solo ejemplar, no está impresa. Y el ejemplar lo tienen en Los Pinos. Y está en el despacho del presidente en turno. Y dice... Capítulo 1, solo hay un principio, el principio de autoridad. Capítulo 2, uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? Sí. Capítulo 3, este es el año de Hidalgo, chingue su madre que deje algo, ¿no? Y así, esta es la que rige el país. Estamos en el debate en torno a la reforma energética, diciendo, no podemos permitir la privatización del petróleo. 1/3 está ya privatizado. Estamos comprando gas natural en Perú y en Bolivia, en lugar de obtenerlo como un producto natural de la explotación petrolera, viene generalmente asociado. En lugar de quemarlo, pues meterle industria petroquímica y aprovecharlo. El gas que consumen en sus casas, la mitad o la tercera parte es peruano-boliviano, pero ni siquiera, chinga, porque esto es a la mexicana, ¿no? O sea, encuentras la distorsión y luego encuentras la distorsión de la distorsión. Resulta que se lo estamos comprando a Repsol, una empresa española, de la cual Calderón algún día va a ser gerente, hombre. Él se trabajó esa salida económica a lo largo de su sexenio. O sea, Repsol le compra el gas a los peruanos y a los bolivianos y nos lo vende a México. Es igual que si vas a la tienda de la esquina, el changarro, y le dices, oiga, ¿no me vende una coca? Dice, bueno, aquí cuestan 10 pesos. Pero espéreme, y va a la tienda de la esquina,
a comprar la pinche coca y luego te la vende a ti, pues hubiera sido tu carajo, ¿no? Y te ahorrabas un pinche varo. No, a la mexicana. Alguien firmó un contrato con Repsol para que nos provean de gas natural cuando bien podíamos producirlo a costos infinitamente menores, ¿sí? Pero además el contrato que firmó Repsol no produce gas natural, tiene que comprarlo a los bolivianos, a los peruanos. Además hay que tener el gas natural de casa de la chingada. No, bueno, por donde quiera que lo agarres, esta mezcla de aparato del Estado, corrupción, funcionariado corrupto, va dominando la vida cotidiana. Esta mafia que gobierna México. Y encuentras las asociaciones por todos lados. El sector comunicaciones, Televisa, el 13, están ahí por concesiones. ¿Quién chingados los eligió para que fueran propietarios de la producción? ¿Qué pagar? Yo recuerdo cuando era adolescente haber trabajado en Televisa y hay un reglamento, o había un reglamento en la ley de comunicaciones que dice cada 30 minutos de programa 27 en aquella época 27 debían ser de programa y 3 de publicidad, ¿sí? En caso de que te excedas en los tiempos de publicidad, pues tienes que pagar una multa, porque no puedes pasarte de los 3 minutos de publicidad por media hora, 6 por hora. En aquella época, luego se cambió porque se añadieron los tiempos estatales, pero bueno, en la oficina al lado donde yo trabajaba, yo era canchanchan, ¿sí? Había un güey que recibía las multas que les mandaban por exceso de publicidad. Yo emití un programa de media hora y en lugar de los 3 minutos, 7 le metí de publicidad en 30. Y entonces te llegaban multas por 4 minutos de exceso, ¿sí? Y entonces este güey juntaba las multas y todas las semanas tenía una pinche artero del escritorio acá, como así de multas. Y entonces iba con Miguel Alemán, que le daba un maletín con dinero sacado quién sabe dónde, y se iba a pagarlo a la Secretaría de Comunicaciones, porque el tiempo de venta de un minuto de televisión era de 10,000 pesos, ponte, ¿sí? Y la multa era de 300 pesos. ¿Siguen la lógica perversa? ¿Sí? En lugar de cobrarlo a 10,000 pesos, lo cobrabas a 10,300 y chingue su madre. Era el negocio del mundo, violar la ley, ¿sí? Y así funcionan, y funcionan bajo la mirada amable y sonriente del aparato del Estado. Compañeros, compañeras, este país es una mierda. Y el futuro de la izquierda está asociado a la mierda que tenemos todos los días enfrente. Y la única posibilidad es asumir la urgente necesidad de un cambio profundo. Y ahí entraríamos en una segunda reflexión. Te libero, porque los agarras con cara de asco. Está a toda madre. Va a haber una segunda reflexión. ¿Cómo ganó Peña Nieto? ¿Cómo logró? Cuando le habíamos bloqueado el fraude electrónico, le habíamos bloqueado el fraude en las casillas en términos generales, se practicó pero fue muy menor. ¿Cómo chingados ganó? A través de la tercera variante, que era la compra del voto. Pues era delirante, pero encontraron una estrategia novedosa contra la que el movimiento antipeñanietista no estaba preparado, que era impactemos económicamente con un hiper sobrefinanciamiento para conseguir la compra del voto. ¿Cómo vende un mexicano su voto? ¿Cómo funciona? Yo te doy y tú me das. ¿Y qué argumentos hay para el yo te doy y tú me das? Yo te doy un saco de avena, tú me das tu voto. Yo te doy una tarjeta Monex, tú me das tu voto. Yo te doy 300 pesos, tú me das tu voto. ¿Cómo funciona? Porque ni un saco de avena, ni una tarjeta Monex, ni un champú y unos calzones, como en el caso de Boca del Río, Veracruz, donde apedrearon al operador priista, las gorditas en camisas ombligueras, camisetas ombligueras, porque les había ofrecido 300 pesos y el güey se los chingó, claro, porque en la estructura del PRI, Buca Uca, el que lo encuentra en Boruca, les había dado unos calzones y un champú, y le agarraron unas piedrotas, le desmadraron la casa y está filmado. ¿Cómo funciona? Bueno, en principio hay una actitud
en los sectores más desorganizados, menos preparados, menos conscientes de la población, pues bueno, yo creo el compromiso. Si dije que iba a votar por ellos y me dieron varilla de construcción, pues voy a votar por ellos, ¿no? Hay una especie de construcción de compromiso. En este país donde nadie me da nada, pues si me dan, pues bueno, pues les cumplo a los que me dieron. Luego hay otro fenómeno de ignorancia política. Una compañera en Yucatán decía con gran sabiduría, yo les decía a los que les querían comprar el voto, a ver, si es igual, llegan unos güeyes a tu casa a robarte, te chingan el refrigerador, te chingan la máquina de coser, te chingan el osito de peluche de tu hija, y cuando van saliendo te dicen, bueno, pero aquí le dejo 100 pesos para que vote por el PRI. Pues es eso, pues, ¿no? Es la combinación de yo construyo un estado en el que estás miserable y luego te doy 100 pesos para que votes para refrendar ese estado. Pero funcionó, 5 millones de votos cayeron así. Hay un segundo factor, que era, pues de todas maneras van a ganar, que fue construido sobre la base de la falsificación de las encuestas, ¿no? El ambiente que había era, si de todas maneras van a ganar, vengan la pinche varilla y órale, y voto por ellos, ¿no? Y así hasta puedo decir que voté por el que ganó. Era una mentalidad muy primitiva, muy atrasada, pero que está. O sea, ahí hubo 5 millones de mexicanos votando así, carajo, ¿sí? Luego, zonas donde el hambre tenía un impacto tremendo, donde había necesidades urgentes, y los 200 pesos o el borrego o el saco de maíz resolvían en lo inmediato y creaban la estructura de compromiso. Luego, una mentalidad basada en el miedo. Aquí hay 300 pesos, pero si no votas por el PRI, la escuela que está en construcción no se termina. De esas encontramos denuncias así. El puente que se está haciendo no se va a acabar, se van a chingar, no va a haber puente, ¿sí? Y algunas cabronas, un empresario o varios empresarios que amenazaron con despidos masivos si el PRI perdía en la localidad. Entonces ese fue el otro factor. ¿Qué conclusión sacas de esta reflexión? Yo creo que hay dos claras. La primera es, a pesar de todo, 15 millones de mexicanos votaron en contra del proyecto de Peña Nieto y por una alternativa de izquierda moderada como era Andrés Manuel. O sea, con todo y todo, con toda la presión mediática, las campañas multimillonarias, la compra de votos, las amenazas, los miedos, 15 millones se escaparon del redil. Segunda reflexión, ¿quiénes no pudieron escaparse de esta trampa? Los lugares donde no había organización social ni conciencia social. Yo creo que el futuro de la izquierda está íntimamente ligado a la capacidad que logremos desarrollar en los siguientes años para organizar a esos 5 millones de ciudadanos, para llevar mensaje de organización y conciencia. Para mí fue una lección tremenda revisar las denuncias, los casos de cómo se produjo la campaña para un folleto que hicimos Elena Poniatowska, Fabricio Mejía Madrid y otros compañeros, que se llamaba Fraude, porque encontramos algunas bien chingonas, algunas cosas que eran así como aquí hay síntesis. Quizá la más interesante fue una carta que enviaba una chava adolescente de Iztacalco, que contaba la siguiente historia. Se llegaron a casa de mi abuelita 2 emisarios del PRI, le tocaron el timbre, mi abuelita les abrió y le dijeron, señora, le traemos una pluma de parte del candidato Enrique Peña Nieto. Y la señora le dijo, ay, qué bien, a ver la pluma, un pinche bolígrafo chafa de esos que firman la primera vez y la segunda se le botó un cacho a la verga, ¿no? Y la señora dijo, ay, qué bonita pluma, ¿y algo más me traen? Dijeron, sí, dijo, pasen, siéntense muchachos. Y dije, sí, bueno, le traemos la oferta de que si usted vota por el PRI le vamos a dar 300 pesos. Nos tiene que dar su credencial de elector. Había mecanismos de amarre, ¿no? Para garantizar el voto. Y por cada persona de su familia, otros 300.
La señora dijo, ay, una señora como de 70, 80 años, dijo, ay, 300 pesos para mí y 300 para cada uno de mi familia que vote por el PRI. Y le dijeron, sí señor, si usted nos garantiza y nos da su credencial de elector y nos demuestra 300 varos por un voto, y no era de los más caros, se llegaron a pagar 1,000 pesos por voto. 5 millones de pesos por 1,000 pesos, multiplíquenlo, son 5,000 millones de pesos, esos por los que votaron, y la lana que soltaron que no les pegó, la que se robaron los operadores priistas, estamos hablando de miles de millones de pesos así. Entonces la señora les dijo, pues órale, siéntense ahí muchachos, 300 pesos. Le dijo, nieta, ¿cómo se llama la chingadera esa con la que tomas fotos? Y entonces su nieta le dijo, es mi teléfono, abue, la que nos está escribiendo la carta. Y el abue le dijo, y reconstruye el diálogo, está chingón. El abue le dijo, no mames, los teléfonos son para hablar por teléfono, no para tomar fotos. Y entonces la nieta le dijo, no, el mío sí toma fotos. Y el abue le dijo, ¿será seguro? Y entonces la nieta le dijo, sí, seguro, el mío toma fotos. Y entonces el abue dijo, pues ven y tómale una foto a estos dos hijos de su chingada madre que me quieren comprar el voto. Y nos manda la foto, están brincándose por la terraza, se les ven las nalgas nada más a los dos güeyes del PRI de los 300 pesos. Y nos mandaron una foto de la abuelita. Y la chava termina su nota diciendo, es una chava como de 15 años, no más, no podía votar ella. Termina diciendo, a mi abuelita no la compra nadie. Fue fundadora del PRD, fue organizadora ahora de Morena, es miembro del comité de barrio de Iztacalco, sostuvo la lucha por el agua en la zona contra los terratenientes de la zona, se enfrentó a los granaderos a palos en el 75 y más de uno le dejó el pinche casco abollado. Asiste a todas las asambleas, ha estado repartiendo propaganda casa por casa. Mi abuelita, estos güeyes no la compran. Y nos mandó la foto de la abuelita. Y uno lo ve y dice, carajo, aquí está la pinche clave, pueblo organizado no está a la venta, ¿sí? No hay mecanismo, ¿sí?, de compra. En esas condiciones, el gran reto, en una mirada de futuro de la izquierda, es organizar a los ciudadanos. Y es organizarlos en torno a lo cotidiano. La violación de los derechos cotidianos en la fábrica, en la farmacia, en la tienda de abarrotes, en el Walmart, ¿sí? La organización de las comunidades, la lucha contra las mineras, la organización de los maestros por la democracia sindical, la organización de... Y al mismo tiempo, el segundo problema, tenemos que construir caminos de unidad. Hace 3 meses fui a una manifestación, nomás que había 5, no sabía cuál era la mía. Incluso terminé no yendo a ninguna de las 5, sino me junté con un grupo de compañeros del CCH Azcapotzalco, que eran bien marchosos, nos sentamos en el Zócalo y nos echamos una larga conferencia ahí. No mames, 5 manifestaciones. El 18 de marzo salimos 4 convocatorias, ¿sí? La lucha de los maestros se está dando, por un lado Guerrero, Oaxaca, Michoacán todavía no le entra, el DF decidió no entrarle en este primer momento, Morelos está empezando. No puede ser. A lo largo de estos últimos años hemos enfrentado al aparato del Estado por sectores, en luchas larguísimas de desgaste que nos han aislado una por una y que las dejan morirse en el agotamiento o en la represión. Tenemos que buscar los elementos de unidad. La vieja izquierda a la que yo pertenecí en los años 60, cuando entrabas a un salón para coordinar una manifestación, un meeting, una actividad, lo primero que hacías era girabas la mirada y decías, no, este güey es trotskista, yo soy maoísta, y aquel güey, no, ese pinche güey es anarco, pero anarco burro, no ha leído Flores Magón, no, y aquel cabrón, no, aquellos cabrones son tendencia albanesa, el Enver Hoxha, ¿no? No mames. Esta mentalidad hipersectaria tenía el origen fundamentalmente en el aparato del Estado, era inmenso, era cabrón, era enorme, pues mejor me peleo con el güey de al lado que ese sí está de mi pelo, pues, ¿no? ¿Sí? La izquierda se caracterizaba porque tú creabas una organización de 3 cabrones,
Se ponían de acuerdo y expulsaban a uno. A los dos que quedaban un año después se escindían. Este fenómeno de hiperfragmentación, poner lo secundario por delante, buscar la discrepancia, tenía nombres. Se decía en la izquierda vieja, en la que yo milité en los años 60 y de la cual me curé en chinga, ¿sí? Se decía la lucha ideológica. La lucha ideológica era agarrarte a putados por mamadas con el compañero de al lado. Que si en 1905 Trotsky tenía razón y Stalin no, Stalin valía madre de 1905, o sea que no importaba si no tenía razón, ¿no? Además, tendía a establecer el debate en términos ahistóricos. He visto unas pinches guerras por si la propuesta de Lenin contra los economicistas en el 1903 tenía o no tenía sentido, cuando si lo ves fuera de la historia, era la discusión entre dos sectas de 25 cabrones, la de Lenin, y 35 la de los economistas, en un país de 2 centenares de millones de ciudadanos. Esto llamado la lucha ideológica que purificaba y que te demostraba, estaba acompañada de una idea de la verdad asociada al pensamiento doctrinario. La izquierda construía doctrina, éramos como los franciscanos, los jesuitas, los testigos de Jehová o los padres de mamá, ¿no? Era igualito el pinche rollo, era agarras una serie de ideas sueltas, construyes un aparato ideológico cerrado. Todo lo contrario de lo que el pensamiento de izquierda suele ser, o debería ser, o tendría que ser, que es debate, mentalidad crítica, poner en duda todo, leer la experiencia como experiencia histórica y no como experiencia abstracta, ideológica, ¿sí? Vinculada al momento y a las condiciones, ¿sí? Cuando el Che dice en 1963 en Industria, esto lo dice en este marco de condiciones, y este es el debate que trae en la cabeza, y esto es lo que le preocupa, y estas son las condiciones materiales donde estas ideas, y veamos a Enrico, el anecdotario, la experiencia histórica. No, aquí lo que hacía construir doctrina, y el que se salía de la doctrina, puto y hereje, chinga, puto hereje, ¿no? Ahora, te vamos a crucificar por puto y por hereje. En la izquierda sectaria, no, puto no significaba un... No era un descalificador sexual, sino putos. Yo estudié en la secundaria 4, camaradas putos son los que corren cuando empiezan los madrazos, no los camaradas homosexuales a los que todo el mundo queríamos mucho porque eran como folk en aquella época, pues, no había muchos y los pocos que se atrevían a decirlo eran respetables, y a la fecha, vaya pinche, bueno, pero es otro debate. Puto y hereje, no mames. La herejía es la concentración del pensamiento de izquierda. Si alguien se dice yo soy de izquierda es porque es hereje. Hereje quiere decir erático, antidoctrinario, cuestionador del pensamiento clásico, del pensamiento del sistema, de la voz dominante, ¿sí? Y tenemos que cambiar todo este pinche rol. Cuando hoy llegamos a una reunión como esta, la primera pregunta es ¿qué nos une y qué nos separa? Y la segunda, el que nos separa, me vale madres al lado del que nos une. El que nos une es la clave, ¿sí? Yo milito en Morena, compañeros, y tengo mis razones y mis motivos que les voy a explicar, que son míos. Pero si aquí hay un compañero zapatista, bendito seas, carnal, mis más absolutos y profundos respetos. Y si aquí hay un compañero que piensa que el Estado es una mierda con cualquiera de sus formulaciones, incluso la formulación socialista, y que en el fondo del corazón nomás el príncipe Pedro Kropotkin tenía razón, bendito seas, colega. Todo aquel que lucha contra el sistema es un hermano y un camarada, y vamos a ponerlo no por delante nuestras diferencias, no ponerlo por detrás. Llega Morena bajo una lógica muy sencilla, que la Morena nace como la respuesta a este fenómeno electoral y trae dentro dos propuestas, las trae dentro las dos. Esto es dialéctica, compañeros. Por un lado, aquellos que piensan hay que construir un partido electoral, pero diferente, de nuevo tipo, honesto, que no tenga los vicios del PRD, que no se nos corrompa, al que hay que coartarle en los dineros, porque los dineros corrompen, y el reparto de chambas. Pero el modelo que traen en la cabeza es el modelo de un nuevo partido electoral, diferente, eso sí, moralizado, con una fuerte carga ética, etcétera, etcétera. Y Morena está repleta de candados para evitar las corruptelas
que cayeron sobre el PRD. Pero más que los candados, por ejemplo, el Comité Nacional no cobra salario, por ejemplo, no puede haber empleados de Morena, el PRD está repleto de funcionarios. El PRD en estos momentos debe tener cerca de 20,000 funcionarios a sueldo, entre diputados, senadores, regidores municipales, asambleístas, más todo lo que sigue, asesores del asambleísta, asesores del asesor del asambleísta, cargaportafolios, limpiabotas, lamehuevos, todo esa horda de estructura laboral vinculante. Bueno, Morena se pretendía esto, eliminarlo, impedirlo, moralizarlo. Pero también dentro de Morena había una segunda posición en la que yo me cuento y que teníamos muy claro el rollo, que es hay que construir un partido movimiento. Y sí necesitamos un pinche aparato nacional, porque el gran problema es la coordinación de las confrontaciones que hoy se están dando. Necesitamos una sola fuerza, una sola lucha. Llevamos 40 minutos. Puta, yo que ya me están empezando a divertir. No. Ustedes dicen cuando se aburren, levanten la mano y yo le paro. Y entonces la lógica era un partido movimiento. Un partido movimiento en el cual se pusiera en el centro la organización del pueblo, la solidaridad con otras luchas, y sí en un futuro elementos de lucha electoral. A mí la lucha electoral no me parece pecado en sí misma, creo que tiene virtudes. Permite despliegues de propaganda, permite organización, permite llevar mensajes inmensos a núcleos de la población que están alejados. Si logramos que la lucha electoral transforme los pequeños triunfos electorales en maneras diferentes de gobernar. Y entonces asociado a esto un segundo debate, que es tenemos que cambiar las maneras de gobernar. Porque la izquierda ha tenido gobernantes a lo largo de estos últimos años y en términos generales valen pa' pura madre. ¿Alguien está feliz porque Mancera nos gobierna en el DF? Estamos felices porque no llegaron los priistas, porque no llegó el PAN y abolió la ley del aborto. Estamos felices porque paramos a lo peor que se nos venía sobre la Ciudad de México. Pero el proyecto Mancera, cada vez tengo la sensación más clara de que es un cuate que te lo encuentras en una escalera y no sabes si sube o baja. ¿Sí? No hay definición social. El 1 de diciembre se vio como la rata asociándose a lo peor del peñanietismo, permitiendo que la Procuraduría del DF instaurara juicios contra los compañeros, no haciendo una investigación profunda sobre quién organizó la provocación cuando la hubo y si estaba asociada a la policía la provocación. Bien, necesitamos asociar entonces nueva izquierda a una nueva manera de gobernar. Y el concepto de servidor público hay que traerlo de la manera guevarista. Servidor público es alguien que sirve al pueblo, no alguien que se sirve del pueblo. Y el letrero que dice yo estoy aquí para servir al pueblo no hay que ponerlo mirando hacia afuera, hay que ponerlo mirando hacia adentro. Y tenemos que cambiar toda la estructura del comportamiento burocrático. Cuando un cuate de izquierda impreparado llega a un espacio de poder pinche, es igual que un cadenero de discoteca, chinga. Lo primero que hace es decir, no. Oiga, ¿podría? No. ¿Y puedo mear aquí en el parque? No. Pero la orina es buena para el crecimiento de las magnolias. Te lo puedo demostrar científicamente y además no lo hago en público y no afecto la moral de nadie. Si lo agarro meando me lo chingo. No hay razón, no hay argumento. Hay el no por delante, hay la esencia, que es el pequeño poder crea el pequeño hijo de la chingada. ¿Sí? Y el pequeño poder, si no tiene un control ideológico, una fuerza moral detrás de él y una presión continua, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no va. Discutiendo hace años con Cuauhtémoc Cárdenas el problema del combate a la corrupción, estábamos de acuerdo en la idea, pero nunca se pudo poner en marcha con toda la profundidad, que era hay que crear la pinza. La pinza es ciudadanos organizados desde abajo, funcionarios honestos en niveles medios, y en esa pinza te chingas a la corrupción. Y el otro día estábamos revisando las grandes campañas contra la corrupción en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México y tuve los datos de una de ellas súper exitosa, pero súper exitosa, donde se fumigaron cerca de 4,000 funcionarios corruptos. Y había algunos, puta, que dices, estos güeyes son el modelo mexicano llevado a su máxima expresión. Había un güey que tenía un reloj checador falso, cabrón. Por mi madre, me enseñaron una foto del reloj checador, un reloj checador chueco. ¿Sí?
Había otro cabrón que las multas que le pasaban por ventanilla no las ejercía, sino que las pasaba otro güey de una ventanilla a 4 metros, nomás que esa ventanilla no existía en la estructura y esa era la que cobraba las multas. Entonces ese dinero nunca ingresaba a ningún lado, pero tenían sellos y el reloj checador. Es increíble la pillería desatada, ¿no? El uso del aparato del Estado. En estos términos, iría hacia la idea final: organización de la población, unidad y sobre todo, compañeros, organicemos. No podemos darnos el lujo hoy de que un mexicano consciente siga siendo un mexicano solitario en su pinche casa y quejándose porque el televisor miente. No, mames, organicemos. Donde les dé su chingada gana, a estas alturas del mundo me importa un bledo. Coordinemos, asociémonos, vinculémonos y preparémonos para una larga batalla en un larguísimo invierno peñanetista. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir una ronda de participaciones de 3 minutos y medio aproximadamente por persona. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguna opinión? ¿Pregunta? ¿Lo que sea? Lamento no haber estado desde el primer momento de esta sesión, pero este cambio de momento me retrasó unos segundos, que no es novedad. Puede ser un comentario muy breve y muy desparpajado a la vez en cuanto a la forma en cómo se está construyendo este nuevo partido. De antemano, como economista, tendemos a hacer pronósticos, diagnósticos, es el sello de la casa. Y a veces acertamos, la mayoría de veces fallamos. Ojalá y que en esta ocasión falle. La forma en cómo se está construyendo Morena deja mucho que decir. El pronóstico es de que, de no corregirse muchas cosas, a la vuelta de la esquina va a ser un partido más oficial, a lo mejor con menos vicios, pero finalmente vicios, a lo mejor con menos corrupción, pero finalmente corrupción, a lo mejor con menos aspiraciones de ocupar el cargo por el cargo, pero finalmente eso va a serlo. El llamado a la organización se dice fácil, pero el cómo hacer es lo complicado. Entonces, por ahí habría que pensar, ¿sí? Cómo podemos organizarnos en la fábrica, en la colonia, en todos los espacios, en todos los lugares, ¿no? Y al respecto, pues creo que no hay muchas experiencias prácticas, concretas, ¿no? La cuestión cotidiana, lo que vivimos día a día como estudiantes, como académicos, como obreros, como campesinos, no nos da para mucho, ¿no? Los días se nos pasan, las horas se consumen y no nos da para mucho. Así yo digo que hacer política y entrar a la política es una de dos: un privilegio o un gran sacrificio. Y había que pensar de esa manera, ¿no? Bueno, Paco Ignacio Taibo pues, es una persona que su trabajo le ha costado, que de alguna manera tiene ya acceso a ciertos foros, a ciertos personajes. Yo creo que es una de las personas con mayor claridad y con un discurso y una práctica más radical de hacia dónde tendría que ir la izquierda, y en ese sentido él tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y su presencia aquí yo creo que obedece a tratar de hacer esta labor, ¿no? Porque conocemos algunos de los cuadros principales de esta nueva organización, aunque ellos no nos conocen, y no vemos mucho, que haya mucha tela de dónde cortar. Vamos a polemizar. Yo creo que sí, que tiene razón en el que hay muchos elementos en el proceso de construcción de la primera etapa de Morena muy poco sólidos, muy débiles. Pero ahí sí,
tengo una ventaja sobre ti, que es la voz de la experiencia. He recorrido punta rabo el pinche país organizando comités de base de Morena aquí y allá, discutiendo con las estructuras, viendo los conflictos. Y he descubierto varias cosas. Primero, en la dirección que se eligió nacional quedaron bien poquitos burócratas, bien poquitos. Y la voluntad mayoritaria está por construir un partido movimentista. Segundo, a niveles medios nos hemos tropezado con que la lucha de sectas sigue igual. Donde hay dos pinches grupos hay bronca y exclusión, a ti no te convoco a las asambleas, cantidad de asambleas de Morena no fueron convocadas democráticamente para el primer congreso y estamos sufriendo los males producto de esto. La decisión del Comité Nacional fue clara, fue sanemos el debate y a partir de ese momento asamblea municipal en cualquier punto del país es abierta, nadie puede excluir y los que no están afiliados ahí mismo se pueden afiliar y no hay mayor problema. Segundo, empezaron a surgir los comités de base, que es lo mejor que está pasando, lo mejor, y están surgiendo como hormigas. Llevamos 180,000 compañeros organizados en 3 meses, y hay de todo. Hay incluso un güey que hizo fraude, encontramos al primero, nomás que los pulsamos instantáneamente. Un güey en Tamaulipas que afilió fantasmas, a decir yo he afiliado a 70 gentes y entonces quiero ser funcionario del aparato. Y les cachamos que las pinches afiliaciones eran balines a lo PRD, pues, ¿no? Se inventó los nombres, etcétera, y los expulsamos instantáneamente. Ahí sí, si no matas el cáncer de entrada, o por lo menos lo combates radicalmente, vales pa' pura sombrilla. Hemos encontrado conflictos pendejos, que ni puedes entender cuál es la génesis de pequeños grupos enquistados. No, que aquel güey, y tratas de sanar, pero lo interesante es que la organización está creciendo a una velocidad endiablada y no hay garantías. Tienes razón que no hay garantías. Esta es una lucha como todas las demás, en la que coincidimos gentes con diferentes pensamientos políticos y la que estamos intentando impulsar por lo menos una gran organización nacional. Estamos hablando de tratar a lo largo de este primer año de organizar 1 millón de gentes en asambleas de base, con capacidad para opinar, decidir, discutir, proponer, analizar los problemas del barrio. Cuando comparo esto con la práctica hormiga que otros grupos están haciendo, y discuto con Juan de las Pipas, yo no tengo problemas, no tengo una mentalidad sectaria, y alguien me dice, están haciendo un partido electoral, y yo le digo, bueno, pues ven y echa una mano para impedirlo, porque en eso estamos intentando que no se nos convierta en un aparato. Afortunadamente, la decisión nacional refrendada a niveles locales fue no intervenir en ninguna elección este primer año, lo cual estuvo toda madre. Y la segunda es cortar los elementos que te fortalecen la estructura burocrática, el dinero y la chamba. Al cortarlos a cero, en el primer congreso fue muy divertido, porque cuando se aprueba en la comisión de estatutos que ningún miembro del comité ejecutivo puede cobrar salario, ves a 2 güeyes que se están yendo de la reunión, ya nos libramos de los 2 primeros, pues, y la creación de sus candados. Y luego otros bien interesantes. Ningún funcionario del partido puede ser candidato de nada si es funcionario del partido. Necesita haber renunciado a su cargo de funcionario del partido 1 año antes, de tal manera que no uses el poder del aparato para convertirte en candidato. Estamos frente al otro reto, que es en el primer proceso electoral fuerte. La presión hacia la construcción de un partido electoral va a crecer grandemente y tienes que introducir en esto no solo el controlarla para que el partido no deje de ser un partido solidario con el movimiento y tenga sus centros donde debe tenerlo, ¿no? Sino que además tienes que controlar el problema de haber capacitado de a de veras con una propuesta política consistente quienes van a ser funcionarios públicos. Y no tienen idea de lo complicado que es esto, porque hay un fenómeno asociado del que nadie quiere hablar y nadie habla, que es que la izquierda se quedó sin cuadros de dirección. Hay un vacío de su puta madre. Fueron secuestrados por los aparatos del Estado, funcionarios, bla, 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 una parte de los cuadros que se crearon a lo largo de estos últimos 30 años. Otra parte fueron secuestradas por los aparatos partidarios, presidentes de partido, funcionarios, y una tercera parte pues, se cansaron
ya estaban hasta la madre de tener 2 tiempos completos universitarios y luego vender la enciclopedia británica en las noches y miel de colmena que les mandaba su abuelita de Guanajuato, y además tienen 3 matrimonios, entonces tienen que pagar pensiones a 2 hijos que tienen por ahí regados y a uno que ni se sabe si es suyo. Esos compañeros cuadros de la izquierda, militantes con largas trayectorias de aprendizaje y de lucha, desaparecieron. El hecho real es que nos quedamos con el 10% de los cuadros que había, el otro 90% se lo fumigó la realidad. Entonces, ¿qué te ocurre? Llegas a un lugar en el Estado de México, donde hay un grupo de campesinos, obreros, dispuestos a organizarse, y el militante que tiene más nivel, pues no tiene demasiadas luces, tiene un poco de experiencia porque es un viejo cuadro de la época del PSUM, de origen obrero, tiene 70 años, los jóvenes no lo quieren porque es lento, el güey, y sí es lento, ya trae buen rollo, pero es lento, y se tira rollos de repente como hay que volver a Marx, y la raza dice, no mames. La presencia de activistas estudiantiles, que han llegado por miles de activistas estudiantiles en todo el país, rechaza este tipo de cuadros, no les gusta su estilo, pero no hay cuadros, entonces estamos bajo una presión inmensa. ¿Que esta es una apuesta? Sí, sí es una apuesta. Ahora, ¿vale la pena jugarla o no? Porque la otra opción es decir, no es organizable esos 15 millones de gente que votaron por la izquierda y hay que dejarle tiempo a que el movimiento en sí mismo los organice. Y yo no creo que sí. Revisemos la experiencia del 132, que es maravillosa en algunos momentos y terrible en otros. ¿Sí? Hay que dejar que la propia dinámica movimentista vaya creando la organización y las coordinaciones sucesivas. Si sigues la experiencia de lugares como Oaxaca y la APO, la respuesta es sí. Pero ¿cuántos APOs ha habido en este país? Una. ¿Y cuántas luchas ha habido aisladas en este país? 2.000, 3.000, 5.000. Entonces, es una pinche apuesta, sí es una apuesta. Yo, en lo personal, nomás les garantizo una cosa: tenemos una batalla de 2 años, y en 2 años no logramos crear un partido movimentista y se nos construye otro partido electoral, pues ni modo, perdimos otra. Total, ¿cuál es la máxima divisa de la izquierda?